Hoy estoy más que contento porque comenzamos una nueva serie, la cual estoy convencido, mientras estaba estudiando lo que le ibas a compartir, veía cada cuidado del Señor en la vida de nosotros y cómo el Señor tiene un plan maravilloso con tu vida, con la vida de tus hijos, con tu familia. Y el día de hoy es un día especial. Yo creo que cada vez que estamos delante de la palabra del Señor, algo maravilloso puede suceder. Amén. Cuando estamos dispuestos a recibir la palabra del Señor, algo maravilloso puede suceder en nuestra vida. El tema para este mes, usted sabe que estamos en el año de victoria. Estamos declarando victoria en todas las áreas. Amén. Yo creo que el Señor está empeñado contigo, con tu casa, y no va a dejarte, como decía la palabra, como dice la palabra. Él no te dejará hasta que haga contigo lo que Él dijo que iba a hacer. Y el tema o el tópico bajo este mes es el poder de la transformación en Cristo. Cómo Jesús, cómo nuestro Señor glorificado, resucitado, va transformándonos cada día, y cómo llegamos a la plenitud de ver o vivir el gozo del Señor, vivir lo que Dios quiere para ti y para mí, y poder experimentar todo lo que el Señor ha escrito sobre ti. ¿Cuántos saben que Dios ha escrito sobre ti? La Biblia dice que en un libro todas las cosas estaban escritas. Aleluya. En el libro de la vida todas las cosas de ti están escritas. Y el Señor hace todo para que tú te encuentres y yo me encuentre con el destino de bendición. Entonces creo profundamente que a medida que esta serie se va desarrollando, podremos experimentar el poder de la transformación en nosotros, ya que esta serie va dirigida a que podamos vivir la vida plena que Dios ha destinado para ti. ¿Sabes que Romanos 12:2 dice algo interesante? Y es como una demanda a nosotros. Te demanda y te dice: no os conforméis a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quiero que tú sepas que tu realidad no puede ser menos de lo que Dios tiene para ti. Tu realidad, lo que tú estás viviendo hoy, no puede ser menos de lo que Dios ha destinado para ti. Dios, por eso Dios llega y orquesta todo, porque Él quiere que vivas la victoria de la transformación en todas las áreas de tu vida. Y yo estoy convencido que tú no eres el mismo hombre ni la misma mujer que eras ayer. Amén. Que Dios ha transformado hasta el día de hoy pensamientos, ha transformado hábitos, ha transformado diferentes cosas en ti para poder llegar aquí el día de hoy. Pero Dios no ha terminado contigo. Dios continúa, ni conmigo. Dios continúa transformando en diferentes partes de nuestra vida lo necesario para que podamos entonces dejar de vivir en esclavitud en áreas que todavía muchas veces, sin darnos cuenta, hemos estado viviendo en esclavitud. Ahora bien, la pregunta es: ¿cómo yo comienzo un proceso de transformación en nuestra vida? Porque la realidad es que estamos hablando de que este mes vamos a hablar el poder de la transformación en Cristo Jesús. Pero ¿cómo podemos entrar a un proceso de transformación? ¿De qué manera Dios establece que tú y yo somos transformados? Porque podemos ver en macro, pero tenemos que ir al detalle. Cómo el Señor empieza a trabajar contigo desde la plataforma de donde tú estás, desde tus pensamientos, desde la fe que tú conoces hoy. Desde ese momento Dios quiere que tú sepas que el Señor está trabajando contigo. Él te busca donde tú estás. La Biblia dice que es interesante porque dice que Él nos amó primero. No fue que tú lo amaste primero, Él nos amó primero. Entonces Él va cercano a nosotros para poder salirnos al encuentro y orquestar el destino de bendición que tiene para ti. Pero si vemos la vida de Jesús, nos enseña que hay 3 etapas para el creyente que experimenta una transformación. Número 1,
un encuentro con Jesús. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, la muerte al yo. Por eso usted ve que dice el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ok. Entonces dice, he aquí yo hago las cosas nuevas. Ahora bien, el tercer punto, una vida resucitada en Cristo. ¿De qué me estás hablando? De lo primero que tú y yo vivimos es ese encuentro con Jesús. Luego que nos encontramos con Jesús, hay que empezar un proceso de morir al hombre que yo pensaba que yo era, para que Dios empiece a ser el hombre que Él dijo que soy. Y luego no se queda ahí, que ese es el problema muchas veces. Vivimos la vida siendo crucificados al pecado y no vivimos la vida glorificada de Cristo Jesús. Entonces hoy te voy a llevar por la Escritura para que veas que lo que Dios necesita y quiere es que tú y yo vivamos la vida resucitada en Cristo Jesús. Por eso la palabra dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo para ser levantados para una vida nueva. Entonces es importante que tú puedas tener esto claro en tu vida para que puedas salir muchas veces de lugares de estancamiento que nosotros mismos nos metemos para vivir la vida plena del Señor. Pero ¿por qué es tan importante un encuentro con Jesús? Número uno, porque un encuentro con Jesús nos revela nuestra condición. Tú te encuentras con Jesús y entonces empiezas a darte cuenta de las cosas que no estaban siendo dirigidas para vivir una voluntad con Él o vivir su voluntad en Él. La transformación comienza con un encuentro con Jesús. Si vamos a la vida de Pedro, nos damos cuenta qué es lo que sucede. Podemos ver la vida de Pedro en Lucas 5, del 1 al 11. El llamado de Pedro, Pedro era un pescador común hasta que tuvo un encuentro con Jesús. En un solo momento, dice la Escritura, su mentalidad cambió. En un solo momento hizo un switch su mente y dijo, espera, yo no soy un pescador solamente. Y mira lo que hace el Señor. Dice que lo primero que hace Pedro es decirle a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando el Señor cuando tú, muchas veces Dios está teniendo un encuentro contigo, muchos de las personas con las que hablo, muchas veces me dicen, es que yo no soy digno de entrar. A veces te dicen, es que si yo entro por esas puertas, el techo se cae. ¿Lo has escuchado? Eso es un Pedro que dice, yo no soy digno de entrar, de estar cerca de ti, apártate. Pero mira que dice Jesús, tan pronto Jesús lo ve, Jesús le da un nuevo propósito. En Lucas 5:10 le dice, desde ahora serás no un pescador cualquiera, serás pescador de hombres. Y empieza a cambiar su vida actual con una vida con propósito. Es lo primero que hace el Señor. Y es importante que sepas esto, la transformación no es un proceso iniciado por el hombre, sino por la revelación de Cristo Jesús. No es que un día tú decidiste transformarte, es que Dios se empeña contigo y su Espíritu Santo te transforma. Por eso es que yo tengo un pastor que se llama Pastor Cuco, no sé si está en el próximo servicio. Cuando se encuentra con... ¿Usted sabe por qué le decían Cuco? Porque Cuco, antes de ser un pastor que hoy bendice los matrimonios, él vivía una vida y él bebía alcohol y él se formaba un cuco. Para que usted lo sepa, usted se ría, pero es verdad. Y el hombre, cuando se encuentra con Jesús en el primer local que teníamos en iglesia, en esta casa, yo me acuerdo que Dios se encuentra con él y él se encuentra con Jesús y desde ese día no volvió a tomar ni una gota de alcohol. ¿Por qué? Porque ese era su proceso. Porque ese era su cambio. Eso era lo que lo estaba deteniendo. Hay cosas que parecen simples, pero te detienen. Y Dios viene a cambiarlas. Porque todo lo que está haciendo de obstáculo para que se cumpla el propósito de Dios, Dios te lo va a quitar del frente. Amén. Tú lo puedes creer. Entonces es importante que tú sepas esto, que el encuentro con Jesús
te tiene que transformar. Entonces Jesús no solo cambia externamente, como lo hizo con Pedro de pescador a apóstol, porque él era un pescador y lo convirtió en un apóstol, sino internamente, del Pedro temeroso al Pedro valiente. Pedro tenía muchos temores, porque una cosa es ser muy bravucón y otra cosa es ser realmente un hombre firme. Pedro no era un hombre firme. Pedro tenía temores dentro de él, que Jesucristo vino a quitarlo. O sea, muchas veces nosotros estamos viviendo temores dentro de nosotros, pero por fuera estamos siendo los más valientes. Pero dentro de ti estás viviendo temores gigantes. Y el Señor, cuando tú empiezas a encontrarte con Él, empieza a trabajar con eso. Empieza a quitarte los temores. Empieza a enseñarte dónde estás para llevarte a donde Él quiere que tú estés. Entonces, así que lo primero que Dios orquesta para tu transformación es un encuentro con Jesús. A lo mejor tú estás llegando aquí y hoy te estás encontrando con Jesús. Entonces, ¿qué hace eso? Te hace entender tu condición. Por eso antes podías hacer cosas que hoy, después de un encuentro con Jesús, tú dices, ¿y yo me atreví a hacer esto? ¿Usted no lo ha pasado? Y yo me metía y yo hacía esto. Y yo respondía de esta forma, porque cuando ya tú vives en una vida transformada, cuando ves el hombre que tú eras, tú dices, qué diferente soy al hombre que yo era. Qué diferente soy hoy a la mujer que era. Entonces te tengo una buena noticia. Dios solamente está empezando contigo. Hay más para tu vida. Habrá alguien. Hay algo más. Jesús revela tu condición. Pero mira esto. Jesús revela tu condición para transformarte. No juzga para condenarte. Te lo voy a probar por la Escritura. La mujer samaritana, eso se encuentra en Juan capítulo 4 del 16 al 19. Dice que Jesús revela su condición. Se encuentra con ella y le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. No para condenarla, él le saca a la luz lo que está viviendo para ofrecerle del agua de vida eterna y llevarla a la verdad. Si te das cuenta, nunca la condena. Si vamos a ver otro momento, cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera, que iban a apedrearle, Jesús no niega su pecado, pero tampoco la condena. En cambio le dice, vete y no peques más, dándole una oportunidad de transformación. Pedro lo negó 3 veces. Y cuando él fue donde Pedro, él no fue a acusarlo. Él le sacó a la luz los temores que tenía para transformarlo. Entonces, cuando Dios te sale al encuentro y tú y yo empezamos a sentir algo adentro que nos está confrontando, alégrate, porque es que viene una transformación para tu vida. Alégrate, porque es que es una nueva temporada que llega para tu casa. Juan 3:17 dice que Jesús vino para salvar al mundo, no para condenarlo. Entonces, la gente a veces se confunde, porque cuando las cosas salen a la luz, parece que te van a condenar, pero realmente no es que te van a condenar, es que Él quiere sacar eso del medio, porque te está estorbando de la vida plena que Él tiene para ti. Tiene que quitar. Entonces, la revelación de nuestra condición en sus manos no es un juicio sin redención, sino una puerta a la gracia y al cambio. Y por eso es importante que sepas que lo primero para una transformación que Dios orquesta es ese encuentro con Jesús, que te revela la condición de donde estás hoy y te enseña hacia dónde va. Pero entonces empieza el proceso. Entonces lo segundo que vamos a vivir, la segunda cosa para la transformación es la muerte al yo, para recibir tu nueva identidad. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. El problema es que en ocasiones queremos lo nuevo del Señor en nosotros, sin haber pasado por el proceso de morir a cosas que te mantienen en el mismo lugar. Entonces le echamos la culpa a Dios, porque queremos lo nuevo del Señor,
pero no morimos o no hemos permitido morir a cosas que tenemos que morir. Mira lo que dice Efesios 4, 22 al 24. Mira esto, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Eso es como que cuando tú llegas a Cristo, las ropas viejas que tú caminabas, tú te las quitas. Él te las va quitando. Y dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y después dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vuelve otra vez y dice, y vestíos. Dice, te pone una ropa nueva, dice, del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Así que Dios lo que hace o lo que quiere es que seamos despojados de aquello que habíamos aprendido a vivir y pensábamos que estaba correcto. Porque el engaño más grande del enemigo es hacerte sentir que lo que habías estado viviendo hoy, aunque tú no te sentías bien, era lo correcto, era lo que tú te podías alcanzar, era lo que tú podías vivir. Yo puedo vivir, yo resisto el maltrato, eso es lo que yo me tocó vivir. No, señor. Pero habrá gente aquí. Yo resisto vivir en tristeza y en depresión, porque eso fue lo que me tocó vivir. No, señor. Calla esas voces del enemigo, que eso no fue lo que te tocó vivir. Entonces es importante que sepas que el Señor empieza a llamarte, porque para que caigamos en cosas como esas es que hemos tomado unas decisiones. Porque nada tiene resultado sin tu decisión. Muchas veces le echamos la culpa a Dios, pero la culpa es de nosotros. O le echamos la culpa al diablo. Mira, el diablo tiene mucha culpa que no es de él, que es nuestra. Entonces tenemos que empezar a sacar de la ecuación cosas para poder entonces encontrarnos con nosotros. Por eso la Biblia dice que tenemos que morir al yo. Y es interesante porque Dios quiere que no seamos como el hombre rico que habla en Marcos 10, capítulo 17 al 22. Habla de un joven rico que Jesús le pidió que vendiera todo y lo siguiera. Pero él no pudo hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque su riqueza era su identidad. El joven rico no se pudo desarraigar de la identidad que él mismo había creado. Porque él pensaba que lo que hacía que él fuera valioso era la riqueza que había obtenido. Y muchas veces, muchos estamos viviendo así. O muchos viven de esa manera. Porque él le dice a él, Jesús le dice al hombre rico, escucha bien, él identifica qué es lo que está trabajando en ti. Acuérdate, él tuvo un encuentro con el hombre rico. Y al momento él te dice, esto es lo que está sucediendo contigo. Necesito que sueltes esto. Entonces ahí tú decides dejarlo todo y seguirlo. O permanecer un día más. O permanecer en el mismo lugar. Entonces eso, te estoy hablando de transformación. Entonces Dios dice que, o sea, imagínate esto, si Dios te pide algo que tú amas hoy, ¿lo entregarías por Él? Se me fueron los amén barranca abajo. No escuché ni uno. Sí, porque Él le dice al rico, vende todo lo que tiene y sígueme. La pregunta es, si nos pidiera lo más que tú amas, ¿se lo entregaría? A mí me pasó algo parecido cuando Paola Nicole, mi hija mayor, tuvo el accidente fatal que por poco muere ella y Dios la guardó. En un momento dado, yo sabiendo la palabra, escucha bien, sabiendo la palabra que había sobre ella, tuve que tomar una decisión. En un momento dado yo llegué a aquel episodio real, que el carro estaba desbaratado, ella estaba dentro, la otra hija mía también, otras chicas de aquí. De momento yo trato de sacarla del carro y no la puedo sacar.
Yo trato de levantar el bonete para quitar la batería porque había gasolina, había todo lo que estaba corriendo por debajo y no lo puedo hacer. Entonces de momento empezó una desesperación en mí. Porque llega un momento donde Dios te lleva al límite para que tú puedas decidir por Él o por ti. Y en ese momento, cuando ya yo no pude hacer nada, yo me tuve que parar y decirle, ¿sabes qué? Esto no fue lo que tú me hablaste, pero yo te la voy a entregar. Haz tú como tú quieras. Ahí me empecé a hacer hombre yo ese día. El hombre espiritual mío empezó a crecer ese día. Porque en ese momento, al momento que tú le entregas las cosas a Dios, Dios soluciona todo. Llegaron las ambulancias, cortaron la puerta, sacaron a la muchacha, se llevaron a todo el mundo, cosa que yo en mi fuerza no podía hacer. Pero cuando tú lo entregas, Dios lo puede hacer todo. Pero tienes que entregarlo, dáselo fuerte al Señor. Tienes que entregarlo. ¿Qué tienes que entregar? ¿Qué cosas tú amas que muchas veces te detienen y no te dejan vivir lo próximo? La transformación en Cristo implica morir a lo que nos ata del mundo. No se trata solo, escucha bien, de cambiar hábitos, sino de renunciar a nuestra antigua identidad y recibir una nueva en Cristo. Jesús mismo lo modeló. Jesús dice en Juan 12:24, mira lo que dice. Jesús modeló esto en su sacrificio. Su muerte trajo vida para muchos. Mira lo que dice Juan 12:24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Dentro de la semilla, escucha esto, hay una nueva vida. Tú ves una semilla, pero realmente dentro, tú estás viendo lo superficial. Dentro de la semilla hay una nueva vida, pero tiene que morir a lo superficial. ¿Qué cosas pueden ser? Porque la semilla, dentro de ella tiene una vida grande. Pero si ella no muere, lo que está dentro no vive. Por eso es que él dice, hasta que no mueras a lo superficial es lo que estamos pensando que somos, no se va a manifestar la grandeza que hay dentro de nosotros. Entonces, lo superficial, escucha bien, ¿qué puede ser lo superficial? El ego, el deseo, el reconocimiento, eso es superficial. ¿Por qué? Porque busca ser visto y aplaudido. Pero la semilla muere, se esconde, desaparece y produce. Entonces hay cosas superficiales en nuestra vida que Dios quiere que muera, porque dentro de ti hay una grandeza, hay algo tan maravilloso, pero si no muere lo superficial, queda solo. Mira, interesante. ¿Qué otra cosa puede ser? La apariencia sin profundidad. Lo superficial es una espiritualidad sin intimidad con Dios. Se me fueron los amén barranca abajo, Villa. Porque muchas veces estamos viviendo una supuesta espiritualidad, pero no hay una intimidad con Dios para sostener el carácter donde Dios quiere llevarte. Entonces acuérdate que estamos hablando de transformación hoy. Yo vengo de parte del Señor a decirte que tú eres buena semilla y que Dios está empeñado contigo y que todo lo que hay dentro de ti va a surgir. Tiene que nacer, tiene que levantarse. Y es importante que tengas los detalles tú, porque esta fue la asignación que Dios me dio para ti hoy. Que tengas los detalles porque el Señor está transformando día tras día. Y es importante que lo sepas, el apego a lo temporal es algo superficial. Son cosas que vivimos de día en día. El apego a lo temporal, a lo que tú piensas o lo que pensamos que es importante.
La semilla no puede aferrarse a su forma original. Si lo hace, queda sola. No puede aferrarse la semilla a su forma original. Debe morir, dice la Escritura. Debe morir a su etapa anterior para entrar a una nueva dimensión. Por eso es que Dios está enfático con nosotros y nos dice, te sale al encuentro y te dice, hay cosas que tenemos que hacer morir. Hay cosas que el Espíritu Santo te va a revelar, porque el Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo te habla. Tú no estás por casualidad aquí. Tú estás aquí porque el Señor puso el querer como el hacer en ti. Tú te hubieras podido quedar en tu casa. Tú te hubieras ido a la playa. Pudieras haber hecho muchas cosas, pero estás aquí. Entonces, si estás aquí es porque el Señor tiene trato contigo. Si estás aquí es porque hay un plan que se está descifrando en tu vida. Entonces es importante que sepas que dentro de ti hay tanto por manifestarse, pero lo superficial tiene que morir. Hay alguien que dice amén. Y hay cosas en Dios, escucha bien, y hay cosas que Dios las está haciendo morir hoy por medio de su Espíritu. Mientras tú estás ahí sentado y tú estás escuchando la palabra del Señor, el Espíritu Santo empieza a redarguir nuestro espíritu. Y basta con darle acceso a donde el Espíritu Santo te está llevando, para que el Señor empiece a hacer un cambio instantáneo en todo lo que necesita. Hoy es importante el día. ¿Por qué? Porque es un día de grandeza. Porque la Biblia establece que cuando cuando morimos al yo, a lo superficial, entonces viene lo bueno. Porque eso no se queda ahí. Porque luego de la muerte de Cristo siempre hay una resurrección. Siempre que vivas un momento difícil en tu vida, acuérdate de esto hoy. Siempre para nosotros habrá un momento de resurrección. Habrá un momento de levantarte. Nunca quedarás muerto, nunca quedarás en el foso. Dios siempre te va a levantar. Ese es tu destino de bendición. Entonces es importante, Dios quiere que vivamos la vida resucitada para reflejar su gloria, para experimentar el gozo, para experimentar su plenitud, según la revelación del reino al cual tú y yo pertenecemos. Porque Jesús viene y cuando hace su ministerio en 3 años y medio, empieza a enseñar del reino, del lugar donde tú y yo pertenecemos, donde tú y yo tenemos que pararnos para tomar decisiones en nuestra vida. Nosotros no vivimos según el gobierno del mundo. Nosotros no vivimos según el sistema del mundo. Nosotros vivimos según el gobierno del reino. Hay un gobierno al cual tú y yo pertenecemos, que las reglas son diferentes. Las reglas en el mundo dicen que entre más tú coges, más rico eres. Pero las reglas en el reino dicen, entre más tú das, entonces realmente eres rico. Por eso era la transición del hombre rico que realmente era pobre. Porque el hombre rico en el mundo se ve como rico, pero en el reino se veía como pobre. Y es mejor que tú te veas en el reino rico, aunque en el mundo no te vean como rico. Habrá alguien en esta hermosa mañana que pueda decirle, está bien, pero yo en el reino se conoce mi nombre. Oh, yo creo que hay gente aquí que cuando dicen su nombre, el reino lo conoce. Habrá alguien. Tú no estás aquí por casualidad. Las Escrituras relatan que cuando Jesús, escucha bien, resucitó, y a esto es lo que quiero llevarte, se encuentra con los discípulos que iban de camino a Emaús. Estaban confundidos por la muerte de Jesús. Lucas 24:15 te habla de eso. Dice, y aconteció que mientras los discípulos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó y dice, y caminaba con ellos. Mira la escena. Jesús había sido crucificado. Ellos confiaban en Jesús, pero lo que veían
era que había muerto. Entonces iban caminando confundidos porque lo que Jesús había hablado no se parecía a lo que estaban viviendo. Y como Jesús sabía que estaban confundidos, Él tenía que encontrarse con ellos. Y dice que cuando iba por el camino, se junta con ellos. Porque déjame decirte algo, la vida resucitada no es solo para momentos espirituales, sino para el camino diario. Se juntó con ellos y empieza a hablar. ¿Qué les pasa, amigos? Todavía estaban velados. Pero es que tú no has escuchado, decía. El hombre Jesús de Nazaret, hombre profeta, poderoso en palabra, ha sido crucificado. Él nos dijo que al tercer día iba a resucitar, pero ya hoy es el tercer día. Y dice la Escritura que ellos discutían, porque el otro decía, sí, pero hay unas mujeres que dicen que fueron a verlo y entonces no estaba en la tumba. Pero entonces empezaron a discutir, pero será verdad, pero a lo mejor no es verdad, porque Dios se encuentra contigo en el momento de la duda, de la aflicción. Ahí es que sale en escena. El Cristo resucitado, en esta dimensión de gracia que tú vives, se va a encontrar contigo en el momento de tu duda, de tu momento de tu decepción, en tu momento de dificultad, en medio de ellos, en tu momento de preguntas. Se encontró con Él y caminaban con ellos. Dice la Biblia que entonces Él empezó a hablarle. Porque cuando la revelación de lo resucitado en Cristo empieza a chocar contigo, ellos estaban desanimados, ellos estaban confundidos. Sin embargo, cuando Jesús es resucitado, se les revela. Porque tú puedes estar confundido por tus preguntas. Podemos estar confundidos o desanimados por algo que sucedió. Pero cuando entonces Jesús se te revela, dice, sus corazones ardieron y su mentalidad cambió. Mira lo que dice Lucas 24:32. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Porque déjame decirte algo, la vida resucitada de Cristo trae una revelación fresca a tu vida y empieza a darte respuesta a lo que tú pensabas que eran preguntas que no se podían contestar. Y entonces empiezas a entender cosas que antes no entendías. Jesús no solo vive, sino que nos hace entender las Escrituras desde la perspectiva glorificada. Esto es importante que lo sepas. La revelación de Jesús glorificado, de Jesús resucitado, te hace entender las Escrituras, escucha muy bien, desde su perspectiva glorificada. O sea, que hay cosas que Él te las va a desvelar, que ya están dispuestas y te las va a entregar desde su posición. Y solamente ahí es que vas a poder entenderlo. Porque es desde esa posición donde Él te habla. ¿Por qué me dices eso? Porque no puedes querer recibirlo desde tu razón. ¿Estás aquí? Porque muchas veces queremos entender a Jesús, entender sus planes desde nuestra mente pequeña, desde nuestra razón. Y Él lo conoce y Él te entiende. Pero Él no quiere que vivamos ahí. Él quiere que vivamos entendiendo el lugar de tu posición. Entonces mira qué interesante. Dice que cuando los discípulos iban camino a Emaús. Déjame darte un detalle histórico. De Jerusalén al camino o a Emaús, dice la Escritura que habían alrededor de 62 estadios. Yo lo saqué. Esos son más de 11 kilómetros o unas 7 millas de distancia que ellos iban caminando. O sea que ellos iban caminando 7 millas confundidos, hablando.
Muchas veces pasamos mucho tiempo confundidos hasta que te encuentras con Jesús o hasta que Jesús se encuentra contigo. Y dice la Biblia que ellos iban confundidos hacia allá. Pero cuando Jesús se encontró con él, porque tú sabes qué significaba que ellos iban camino a Emaús, se estaban alejando del propósito o del lugar de empoderamiento que Jesús iba a hablar. Iba a hablar porque en Jerusalén era que se iba a desatar el Espíritu Santo para empoderarlos. Y cuando tú estás confundido, te alejas del propósito. Pero cuando Jesús llegó, que le ardió el corazón, dice que volvieron otra vez el mismo camino, con fuerza, con alegría, en la noche, sin tener miedo al lugar del propósito. Cuando Dios empieza a revelarte a tu vida cosas de tu destino, vuelve tu propósito a arder en ti y tú regresas al propósito de Dios. Eso es importante. El Señor quiere que tú y yo vivamos la vida de propósito. Cristo resucitado habló algo y ardió en su interior. Eso le dio fuerza para regresar al camino de vuelta, a pesar del cansancio, del peligro. Cuando tú vives la vida resucitada, tú no te quedas lejos del propósito. Cuando tú vives la vida resucitada, cuando te permites vivir, no velando tu pecado, deja ya de pensar que tu victoria está cuando venzas tu pecado. El vencer tu pecado es parte de tu transformación. Tú no estás para vivir ahí, tú estás para vivir en la vida de gloria que el Señor te dio. Tú llevas una nueva temporada de bendición. Por eso la Biblia establece y nos lleva. La revelación de Jesucristo te da fuerza a regresar. Y yo creo en el nombre de Jesús que hoy puede encenderse en ti un fuego interior que te hace y te va a hacer conectarte con un propósito mayor que al cual tú has venido quizás pensando el día de hoy. El Señor dice que aquel día regresaron. Y empezaron a hablar. Y empezaron a hablar las grandezas. Mira, pero realmente lo que Él nos dijo se cumplió. Y dice que se lo llegaron las mujeres, llegó todo el mundo. Y empezaron a contar las historias. Y los hermanos en la fe se fortalecían porque Jesucristo ya había sido resucitado. Y estaban esperando aquel día por el poder del empoderamiento del Espíritu Santo. ¿Tú sabes cuál es la buena noticia? Que el Espíritu Santo ya está contigo. Ponte de pie. El Espíritu Santo ya tú lo recibiste. El Espíritu Santo está moviéndose en esta temporada. El Espíritu Santo, escúchame bien, está haciendo con nosotros. ¿Y por qué tú dices, pastor, por qué nos compartes esto? Porque cuando caminamos en el propósito, dice que Él los empoderó. Y lo más maravilloso es que decía, cuando llegue a nosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Decía, en Galilea, en estos lugares. Pero yo te tengo que decir que cuando el Espíritu Santo irrumpe en tu vida, serás testigo aquí en Guaynabo, serás testigo en Cagua, serás testigo, escucha bien, hoy serás testigo, mañana serás testigo, el día de mañana, el próximo día serás testigo, porque el fuego del Espíritu Santo cambia tu vida. Entonces es importante que hoy tú le digas al Señor y sepa que es tu tiempo de poder volver. Si todavía tú estabas pensando y te decías, Señor, ¿cómo yo voy a llegar a una nueva temporada en mi vida? La Biblia establece que cuando tú le permitas al Espíritu Santo que empiece a revelarte y te empiece a llevar al lugar de propósito. Yo sé que mucha gente ha llegado a este lugar porque el Espíritu Santo te trajo aquí, que es un lugar de propósito. Entonces tú estás en tu lugar de propósito. Ahora, ¿qué vamos a hacer
el Señor te dice: hay mucho por hacer. No te permitas detenerte en vida pasada, en vestiduras viejas. Vístete con la nueva vestidura. Hay muchas veces donde tenemos que volver a quitarnos la vestidura vieja, porque nos pasa que sin darnos cuenta vamos y buscamos la vestidura vieja. Le pasó a Pedro en un momento confundido, antes de recibir la revelación de Dios, de Jesús. Fue y se puso el traje de pescador. Entonces hoy yo te vengo a decir de parte del Señor que si tú habías estado pensando en tus vestiduras viejas, en que se te ha hecho difícil, en que esta camisa no me la puedo quitar, este pantalón, esta manera de vivir, yo te vengo a decir que el Señor te dice hoy: te despojo de las vestiduras viejas. Te despojo de las vestiduras viejas. Te despojo de las vestiduras viejas. No te pertenecen. Eso era tu vida pasada. Y te dice hoy: te entrego tu vestidura nueva. La que te pertenece es tuya. Tienes que vestirte, porque entonces hay algo importante. Tienes que tomar la vestidura y vestirte. ¿Cómo te vistes? Callando las voces del enemigo. Tú tienes la autoridad, tú tienes la capacidad de callar las voces del enemigo, porque no pertenecen allí. Es importante que lo sepas, que Dios está haciendo una transformación de un antes y un después en tu mente. Por eso empecé con el versículo que dice, por eso es el versículo clave. Te lo voy a compartir, porque a lo mejor ahora lo entiendes un poco más. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y qué, o sea que hay un lugar perfecto destinado para ti. Lo hay. No le creas al enemigo. Está destinado para ti, para tu casa. Habrá alguien. Está destinado para ti. Solamente tienes que confiar, creer, caminar, vestirte y decirle al Señor: yo soy el hombre y la mujer que tú dijiste que yo soy. Que no sea solamente cantarlo, sino que sea vivirlo en el nombre de Jesús. Que sepas que cuando estés confundido, Jesús se va a encontrar contigo, como hizo con los del camino de Emaús, que eran sus discípulos. No te equivoques, no era cualquier persona, porque Él habla a sus discípulos. ¿Estás aquí? Dios hoy está saliéndote al encuentro para una nueva temporada. Si yo tengo que cerrar este tiempo de bendición, y si tú le tienes que decir al Señor: hoy yo soy de los que me despojo de mi vestidura anterior, levanta tu mano ahí. Levanta tu mano. Dios te bendice. Dios te bendiga. Ahí sé, Dios te bendiga. Bota el orgullo y di: yo. Aquel que dice: me tengo que despojar, Dios te bendice, Dios te bendiga. Levanta tú. Oye, porque muchas veces estamos, y te acuerdo que es la vestidura. La vestidura son orgullos, son hábitos, son cosas que tienes que despojarte. Despójate en el nombre de Jesús. Tú le dices al Señor: este es mi tiempo de bendición. Es importante que sepas que hay cosas que nos detienen, y hoy, desde hoy, no te van a volver a detener. Desde hoy no te van a volver a detener. Oye, dilo conmigo: desde hoy no me vuelve a detener. Oh, dale un aplauso al Rey de Reyes.